22 siempre van a ir al último. Y si ustedes se fijan, el cromosoma Y es un cromosoma pequeño, submetacéntrico, y el cromosoma X es un cromosoma mediano y submetacéntrico también. ¿Cuál es la importancia del cariotipo? ¿Por qué es importante estudiar el cariotipo, chicos? El cariotipo es importante estudiar porque me va a permitir observar o detectar las anomalías, las anomalías en los cromosomas. Estas anomalías pueden ser numéricas, es decir, puede haber algún cariotipo o algún ideograma con más de 23 pares de cromosomas, o puede haber algún cariotipo o ideograma con menos cromosomas. De la misma manera, puede variar la estructura del cromosoma. Como vamos a ver más adelante, puede haber cromosomas que varíen en su estructura, y si varían en su estructura, por ejemplo, si es un cromosoma digamos que es el par 2, un cromosoma submetacéntrico, si por cualquier cosa le faltara estos brazos superiores, entonces al tener bandas, en cada una de las bandas está la información genética, están los genes. Entonces ya se va a producir alguna alteración en el ser humano que tenga esta variabilidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me va a permitir? Detectar anomalías numéricas, mayor o menor cantidad de cromosomas, y también en la forma del cromosoma, en la estructura misma del cromosoma. Por lo tanto, a partir del cariotipo, yo que puedo detectar enfermedades genéticas en los neonatos, es decir, en el bebé antes que nazca. Puedo detectarlo durante el embarazo. Por ejemplo, si se hace un estudio de un cariotipo, se puede detectar si un niño viene con síndrome de Down, se puede detectar, y entonces el médico le dice, tiene la obligación de comunicar a los padres cómo está viniendo el bebé, y toman la decisión si lo traen al mundo o lo abortan. Eso se da la decisión también. Y para ello, ¿qué se hace? Se puede extraer el líquido amniótico, se puede cultivar esto en algún medio de cultivo específico, y ahí es donde nosotros podemos ver. ¿Por qué se dice cultivar? Porque vamos a ver, hemos dicho que cuando está en metafase es cuando podemos observar cariotipo, ¿verdad? Entonces, al cultivar ese líquido amniótico, el investigador o el científico va a saber en qué momento la célula está en esa fase, y va a poder obtener una fotografía de ese cariotipo para poder decir cómo viene ese bebé. Entonces, si vemos que estudia y nos permite ver las anomalías cromosómicas, hay muchos, variados tipos de anomalías cromosómicas, pero estas anomalías cromosómicas se pueden dividir básicamente en dos grupos, que son anomalías numéricas y anomalías estructurales. Viendo lo que son las anomalías numéricas, pueden ser, entonces, las anomalías numéricas es uno de los tipos por los que se puede producir una anomalía congénita, es decir, que el bebé venga con alguna discapacidad. Entonces, eso va a ocurrir, como les he dicho antes, si viene con más de los 23 pares de cromosomas, o sea, tiene que haber una diferencia, es decir, un número diferente a los 23 pares de cromosomas en ese ser humano, ¿no es cierto? Puede suceder que en lugar que haya 46 cromosomas, en ese cariotipo podamos encontrar 45, es decir, menos un cromosoma, o 47, es decir, más un cromosoma. Porque sabemos que el ser humano tiene 46
cromosomas nada más. Entonces, si tiene 45, viene con menos 1. Si viene 47, viene con más 1. Entonces, fíjense cómo se llama cuando viene el cariotipo con 45 cromosomas. Entonces, quiere decir que a alguno de los pares le falta un cromosoma. Entonces, a ellos se llama monosomía. Y cuando un cariotipo viene de más de un cromosoma, o sea, la demasía de un cromosoma tiene 47 cromosomas, entonces se supone que ese cromosoma que está de más se va a ir a ubicar en alguno de los pares, del 1 al 22, en alguno de los pares, y entonces se llama trisomía, porque ya no tenemos en ese par, ya no tenemos 2 cromosomas, tenemos 3, por eso se llama trisomía. Entonces siempre vamos a encontrar en estas alteraciones numéricas congénitas, ya sea monosomías o trisomías, ¿ya? No vamos a encontrar otra cosa que monosomías o trisomías. Entonces, fíjense, cuando un niño está viniendo, un bebé está viniendo al mundo con alguna monosomía, estas monosomías dice que son letales por lo general. Por eso es que a veces decimos se ha producido un aborto sin causa aparente. Entonces la naturaleza es tan sabia que hace que el fetito se expulse, muera y se expulse. Entonces la mayoría de las monosomías son letales, no sobreviven los bebés. Si es que llegan a nacer, se mueren inmediatamente. Entonces, la única monosomía que se dice que es viable, con la que puede nacer el bebé, es la monosomía en el cromosoma, para el cromosoma X, es decir, para el cromosoma sexual. Si, por ejemplo, un bebé nace con un solo cromosoma X, va a poder sobrevivir. Tiene un solo cromosoma X y va a ser una mujercita, digamos, pero con un solo cromosoma X. Si hay una monosomía en cualquiera de los pares del 1 al 22, es letal, el bebé no sobrevive. O se va a producir un aborto espontáneo o va a nacer y se va a morir. No va a vivir ese bebé. ¿Cómo se llama la anomalía numérica a la monosomía del cromosoma X? Se llama síndrome de Turner. Entonces, son mujeres que vienen, mujercitas que vienen con este síndrome.